Buenas tardes, bienvenido para otra ocasión que siempre es un honor comunicarnos con la República de Nueva Esparta y poder compartir una visión que en Caracas, bueno, a veces hay muchas visiones en la calle y uno tiene que escudriñar para tratar de ver dónde está la realidad atrás de todas esas versiones, pero ese es parte del esfuerzo que hacemos para poder, por lo menos en lo corporativo, tratar de apoyar a clientes, personas naturales o jurídicas para navegar esta tormenta con un poco más de tranquilidad, en lo particular, igual en la universidad y en lo personal, pues los temas económicos y los que vamos a hablar hoy, pues son no digamos el día a día, son el minuto a minuto con los que vivimos. Así que yo voy a apoyarme en unas 4 o 5 láminas. Debo tener la facultad de compartir. Permítame. Vamos a ver. Justo veo mal ahí. A ver. No, es que justo no. Aquí está. Okay. Ok, ya usted debería ser el anfitrión de la reunión y ya puede cambiar las diapositivas y usted puede compartir pantalla, Okay. puede hacer todo lo que desee. Perfecto. Bien, para poner un poco en contexto y ubicarme en los comentarios, que siempre puedo expandir si hay preguntas donde queden lagunas y si está en mi capacidad de decir algo al respecto, pues con mucho gusto podemos recoger al final partes sueltas que puedan quedar de los comentarios muy esquemáticos que voy a hacer. Pero quiero ponerme en el contexto panorámico, digamos, desde el 2018, que fue la última reconversión, para ver qué podemos esperar de esta reconversión y además la reconversión en sí misma es un asunto cada vez más fácil porque hemos aprendido, hemos tenido 3 en las últimas décadas, ya cada uno que venga pues nos va a agarrar un poco más aprendidos, tanto al gobierno como a los ciudadanos. Pero ¿qué rescataría yo de este cuadro que les estoy mostrando, donde están las cifras reales de liquidez, las cifras de depreciación del bolívar, la inflación según el Banco Central de Venezuela y el comportamiento del PIB? Fíjense que en el 18, que fue el año de la previa reconversión, tuvimos una turbulencia muchísimo mayor que la que estamos viviendo hoy. Ese 68.000% de incremento de la liquidez, eso es una cosa astronómica que ocurre muy pocas veces en la historia de los países y en muy pocos países. Entramos a ese club de las hiperinflaciones. Es un debate técnico si seguimos en hiperinflación. Algunos pueden argumentar que sí, no hay una métrica sagrada para que esta nomenclatura sea contundente, aceptada por todos, pero bueno, digamos que por lo menos de ese pico hiperinflacionario del tercer trimestre del 2018, a partir de ahí hemos vivido una etapa de un periodo largo de alta inflación. Y repito, sin entrar en la discusión de si lo podemos llamar hiperinflación o no, por lo menos una alta inflación, pero como ustedes ven en la primera columna sobre el crecimiento de liquidez, a partir de una expansión todavía monstruosa de la liquidez en el 19 de 4.700%, el año pasado de 1.100%, sigue siendo muy alta. Este año estamos pronosticando una banda entre 1.100 y 1.600. Eso sigue siendo una expansión muy grande de liquidez, pero no es el 68.000% del año 18. Hay unas diferencias notables y eso marca un contexto distinto para lo que podamos esperar de esta reconversión. La reconversión de agosto del 18 fue traumática en muchos sentidos. En los sistemas de contabilidad, los sistemas de procesamiento de datos en general, pero no estaban acoplados tanto ambos y tuvimos unos desajustes contables tanto en el sector privado como el público, pero sobre todo en el público,
que nos llevó a una especie de anarquía de cifras. Los meses de agosto, septiembre y octubre del 18, además en pleno escalamiento de sanciones y la encrispación política también creciendo con unas expectativas de lo que iba a ocurrir en diciembre, que era el fin del periodo de la directiva nacional, de la directiva de la Asamblea Nacional. Bueno, todo un contexto sobre el cual no se ha resuelto nada estructuralmente. Los problemas siguen allí, unos en mayor magnitud, otros en menor magnitud, pero sin la intensidad, digamos, de ese momento. Les voy a mostrar entonces cómo estamos desde el punto de vista monetario preparándonos para este evento y cómo eso puede marcar algunas diferencias, además de que, repito, ya no es un proceso tan nuevo los proveedores de sistemas, los bancos, los transmisores de datos han aprendido cómo hacerlo un poco más ordenadamente. Anteayer salieron los lineamientos de Banco Central sobre cómo hacer los redondeos, cómo prepararse y el tiempo que dieron hasta el 1 de octubre, considerando pues, que es un periodo de adaptación que en algunos sentidos es más simple que la reconversión anterior. Pero vuelvo a eso. Vuelvo a eso en un momento para simplemente, ya que mostré este cuadro, terminar de navegar por él. En la depreciación del tipo de cambio, que fue casi 70.000% en el año 18, estamos hablando ahora de una banda alrededor del 1.000%, que sigue siendo nuevamente una barbaridad. Eso nos pondría a fin de año en un tipo de cambio entre 9 y 12 millones de dólares, o lo que será dentro de un par de meses, será un precio entre 9 y 12 bolívares por dólar. También estamos entonces en una etapa de depreciación continua de la moneda, sin embargo, en un ambiente un poco más ordenado, entre comillas. No quiero decir que está nada bajo control ni que todo está resuelto. Al contrario, todos los problemas estructurales y subyacentes continúan. Sin embargo, navegamos aguas menos turbulentas y eso marca una diferencia porque genera una especie de estabilización que hace posible que por lo menos este año podamos aspirar a tener el primer año de crecimiento de nuestra economía después de 7 años de contracción. La inflación también recorrerá más o menos ese ritmo en el año 2018. Así será el nivel de confusión, casi que de confusión cognitiva a la que nos enfrentamos los venezolanos, porque si bien el Banco Central marcó una inflación de 130.000%, la Asamblea Nacional, en ese momento activa y controlada por la oposición en el 18, en su seguimiento, dio a conocer una inflación de 1.700.000%, lo cual nos parecía un poco sesgado y creo que tenía que ver con los problemas de metodología que se usaron. Lo de Banco Central obedeció a un rebalanceo de las ponderaciones de algunos rubros. Nuestra estimación con un grupo de investigadores privados y cámaras empresariales nos arrojó un número en el 18 cercano al 500.000%. Cualquiera de esos tres números es una cosa desproporcionada, innecesaria, pero bueno, ese fue el episodio en el que nos metimos y en el medio de los cuales tuvimos que hacer una reconversión un tanto atropellada, la segunda reconversión. La inflación ha seguido también ese camino a la disminución paulatina. En economía siempre decimos que es más fácil bajar la inflación de 100.000 a 1.000 que de 1.000 a 20. Pero ya estamos en esa etapa de aproximarnos en estos pronósticos para este año, una inflación todavía cercana al 2.000%, pero que va a depender mucho, todas estas variables, tanto el tipo de cambio y la inflación, van a depender mucho de cómo se lleve la política monetaria. Ya estamos en el mes de agosto, de manera que ya tenemos buena parte del año transcurrido. Sigue siendo una incógnita qué va a ocurrir estos próximos meses,
pero sobre eso les hablo utilizando otras láminas. Pero cerrando este punto, este es el panorama incluyendo la reconversión. En términos técnicos, la reconversión no debería causar ningún cambio sustancial en el comportamiento de ninguna variable, porque esa es solamente una variable nominal a la cual le cambiamos su denominación. Como que si tuviéramos un hijo que se llame Juan y decidimos llamarlo Pedro desde el día siguiente, pero sigue siendo el mismo en términos reales. Sin embargo, hay un factor aquí de expectativas que siempre influye. En el 18 influyó muchísimo por todo el contexto de encrispación política y un gobierno que estaba todavía arrinconado contra con las sanciones, sigue, por supuesto, arrinconado con las sanciones, pero ya tiene 2 años, 4 años aprendiendo a vivir, y desde esa reconversión, pues, escalaron algunas sanciones contra PDVSA en particular y contra la venta de crudos, y algunas sanciones secundarias a terceros, pero digamos en ese momento estábamos en el punto álgido de un gobierno, además que creo que esa es otra diferencia que debo mencionar, estaba a la deriva desde el punto de vista institucional. Estaba sobre todo en la materia económica, porque allí había un banco central, digamos, sin ninguna sin ninguna preparación en el sentido, no, digo, no capacidad, sino preparación en el sentido de que una preparación técnica ordenada para un proceso de reconversión o de control de la inflación, pues los tenía, los agarró creo que completamente desarmados. Su foco de atención estaba en la creciente inflación que estaba ocurriendo y en una situación fiscal con un gobierno con necesidades fiscales que, aunque no ha resuelto nada estructural, hoy está en una situación mucho más tranquila. Entonces, las necesidades de expansión monetaria para llegar a esas cifras enormes que ustedes ven de expansión monetaria, con un banco central, con un directorio y un presidente, digamos, sin ninguna propuesta de política monetaria concreta para el momento, marca una diferencia, porque hoy conseguimos un banco central que, aunque no nos gusten sus políticas monetarias, es un banco central que tiene política monetaria y ha tenido más disciplina de la que hubiéramos esperado, en contraste con el Banco Central del 18, que, repito, era institucionalmente una institución, por lo menos para afrontar ese choque hiperinflacionario y luego la reconversión, estaba mucho menos dotado para tratar de hacer algo mejor de lo que se hizo. Creo que esa es una realidad. Lo voy a argumentar de otras maneras. Sin embargo, el ambiente entonces institucional de este año es distinto, el ambiente político con respecto a las expectativas es distinto, el ambiente en ese año 18 se estaba acelerando rápidamente la caída del producto, crecimos casi 20%, y este año estamos más bien con una economía mucho más pequeña, pero no en caída continua. Bien, disculpen que ando con un poco de gripe. Para ilustrar entonces lo que estaba diciendo, fíjense el pico de inflación acumulada en el año 19, en ese momento donde en agosto, octubre, agosto, donde fue más fuerte la inflación. Y si lo vemos en este gráfico, y la barra esta azul que estoy señalando con el cursor, es el momento en que se hizo la reconversión. Esa reconversión fue traumática. Eso puede repetirse, nadie puede decir que no. Ahora, no pareciera que el Banco Central está más preparado y además está con una política monetaria que voy a describir, más predecible, que algunos pueden considerar inapropiada, que algunos se pueda considerar inadecuada desde algunos aspectos, pero en general hay menos incertidumbre, en el sentido de que sabes cuál es la política monetaria, la política de encajes y la expansión que están teniendo. Por lo tanto, la inflación, como ven en el gráfico, a partir de allí
a partir de enero del 19 es sustancialmente menor, con algunos momentos donde tiende a crecer hacia finales de año, pero en un nivel que no es el de la inmediata reconversión del 18. Disculpen. Bien, si vemos en la tabla superior, hasta el momento, el acumulado de julio hasta el 30 de julio, que terminó el mes, la expansión iba por 271%. Esto es un cambio notable, ¿no? Sigue siendo, no hay país en el mundo que tenga ese nivel de expansión monetaria, eso es creación de bolívares. Estamos completamente fuera de este planeta en eso, pero no es el 68.000% que teníamos al momento de la reconversión en el año 18. Y cuando me refería a política monetaria y cierta disciplina de Banco Central desde el año 2019, que coincide, por cierto, con el momento de apertura de flexibilidad cambiaria, vemos entonces en los gráficos tanto las tasas de expansión semanales como las tasas mensuales con una tendencia, bueno, sin tendencia, con horizontalidad, en el sentido que se mantienen dentro de un rango que es más o menos predecible, y por primera vez en muchos años, cuando les digo esto que estamos viendo desde el 19, es algo que no veíamos por muchos años, y en el 18 en particular, cuando el episodio de hiperinflación y de reconversión, estábamos con cifras mensuales de 200% e incluso semanales. Tuvimos cifras semanales de liquidez que se duplicaban que se duplicaron en una semana. Ahora estamos con este ritmo, pero bueno, pero es más predecible, y la política de encaje legal, más otras operaciones cambiarias que hace Banco Central con la banca, deja la liquidez, a juicio de algunos, inadecuadamente utilizada por la restricción al financiamiento que se le pone a la banca y a todos los sectores que dependen de ella. Entonces, bueno, creo que he argumentado suficiente. Fíjense aquí las tasas semanales del 18 y lo que podían acumular, y las tasas del 21. Las escalas son distintas, pero pueden verlo en el gráfico anterior mejor. Pero bueno, ese es el contexto monetario, digamos. 18, este pico que les estoy mostrando con el cursor, y la relativa estabilidad. Aquí, aparte entonces del momento monetario más tranquilo y con unas expectativas relativamente más predecibles en torno a lo que podemos esperar para lo que resta del año, en los lineamientos técnicos, en el documento de lineamientos técnicos y de otro documento de orientación para la reconversión que distribuyó Banco Central anteayer, se dictan las pautas con suficiente anticipación hasta el 1 de octubre, que entra en vigor, y eso debería hacernos esperar una reconversión menos traumática y que no tenga esos coletazos en la liquidez que tuvo en el 2018. Las finanzas públicas en aquel momento eran realmente un desorden, siguen siendo desordenadas, pero no en ese nivel de desorden, de manera que conjuntamente tanto esa mayor digamos, esa menor incertidumbre sobre lo que está pasando con las cuentas fiscales del gobierno, más una mayor disciplina monetaria de Banco Central, como lo que acabo de describir, hacen un rango más, digamos, más adecuado para que no haya ningún evento traumático para nadie en esta reconversión. Si les hago un comentario más sobre esto, debo decir lo siguiente. En el 2018 veníamos todavía, o estuvimos en los meses previos a la reconversión, estuvimos en una
en un contexto de operatividad de los medios de pago muy comprometidas, estaban colapsados más o menos como estamos hoy, pero estábamos en un punto aún peor. Esta reconversión que ya debió hacerse desde hace unos meses, tal vez hubiera sido lo indicado, ha llevado a que se acumulen problemas en la transmisión de datos, todos los problemas que ustedes conocen de conectividad, de transmisión de datos y que aunque están sumamente problemáticos, no han llegado al nivel crítico del año 17 y tienen otras cosas a favor. Uno es la cantidad de transacciones que se pagan con dólar y con Zelle o con PayPal o con cualquiera de esos vehículos que descarga buena parte de la transmisión de datos en bolívares. Sin embargo, sigue siendo importante. Según últimos estudios de Banco Central que vi, todavía alrededor del 60% de las transacciones en Venezuela se hacen en bolívares y eso parece creíble, aunque perceptualmente, sobre todo a nosotros y a los comerciantes, pareciera que vemos una circulación de dólares mayor. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que hay menos presión sobre los canales de transmisión y esos otros medios de pago se han hecho, han ayudado a quitar esa presión. Y por otro lado, los pagos en bolívares, una parte creciente y mayoritaria se está haciendo por pago móvil, por ese vehículo, no tanto por el punto de venta. Entonces eso ha descargado también los puntos de venta, por supuesto, carga, pero carga menos o pone menos presión en los sistemas de comunicación y en la transmisión de datos. Bueno, ese contexto entonces de los medios de pago que nos hubieran evitado una cantidad de molestias estos meses si la reconversión se hubiera hecho hace unos meses antes, tiene también una historia colateral. Ustedes recordarán a principios de año cuando el presidente Maduro reunió a la banca y en un acto público incluso nombró una comisión y lo quiso hacer notar como que si era algo de urgencia, que había que hacer una reconversión y en ese momento alguien vendió la idea, y yo creo que no necesariamente errada, de que esta reconversión podía ser una reconversión digital que nos haría migrar de una sola vez a una moneda digital. Eso que es un sueño de algunos personas de tecnología o de algunas personas liberales que siempre han pensado pues que el desarrollo de la humanidad debe llevarnos a una sociedad que no necesite efectivo. Bueno, por las razones incorrectas nos pusimos en ese camino y como lucían las cosas a principios de año, esta es una interpretación absolutamente personal, pero es mi lectura de lo que ocurrió a partir de esa convocatoria del presidente Maduro a la banca privada y pública, donde puso además con la superintendencia de bancos el mandato de crear un bolívar digital y un sistema de pago general en Venezuela donde no iban a necesitar para una reconversión imprimir billetes, hacer un nuevo cono monetario, entonces por lo tanto iba a ser menos costosa y iba a ser una solución tecnológica por lo tanto más eficiente. Bueno, por razones que no vienen al caso, eso no ocurrió. Cada banco siguió trabajando en su propio proyecto de tener sus medios digitales, pero no tener una moneda digital. Pero bueno, eso nos hubiera ahorrado, la verdad, que un tiempo y energías y esfuerzos y costos, porque efectivamente podía haber sido una reconversión con un alto contenido tecnológico que solucionara todas las plataformas de medios de pago y la unidad de cuenta, porque simplemente si todo el sistema está integrado, solo tenía que cambiar una referencia de valor y para comenzar no tenías ni siquiera que imprimir billetes. Y se esperaba que entonces iba a haber tiempo para que evolucionaran otros medios de pago
asociados a donde más efectivo se necesita, que es para pagar los medios de transporte y cosas de ese tipo, algunos servicios públicos. Bien, eso no ocurrió, nos agarró, pasó la mitad de año y un poco, entonces apresuradamente cuando se tenía previsto hacer la reconversión a mitad de año, pues simplemente tuvo que darse un espacio más para que se terminen de imprimir los billetes, se puedan pagar y puedan llegar a tiempo antes del 1 de octubre y se le da el espacio entonces a toda la banca, comercios, etcétera, para que adecúen sus sistemas y toda la administración pública. Yo creo que en eso estamos. Se trata entonces simplemente, como ustedes saben, de quitarle 6 ceros y tener una práctica de redondeo que no es otra cosa que el tercer decimal, si es más de 5, redondearlo hacia arriba y si es menor de 5, redondearlo hacia abajo y las normas de equivalencia para todos aquellos precios que al quitarle 6 ceros quedan con menos de 3 dígitos, entonces queda ahí una dualidad y un esquema transitorio que explica el documento los lineamientos del Banco Central, pero que son para aplicaciones pocas, digamos, una lista corta que tiene que ver con algunas acciones de las bolsas de valores, que eso no afecta a mucha gente, y el pago de algunas cosas como la gasolina, etcétera. Pero ese proceso sería mucho más fluido y no tendría por qué ser asimétrico ni penalizador para nadie si tuvieran, como les decía, un componente tecnológico, y creo que todavía están insistiendo en eso. Así que hasta donde sabemos, la banca, en el sector donde me desenvuelvo, del mercado de valores y clientes corporativos nuestros, todos están tomando las previsiones, están muy ocupados los proveedores de sistemas, pero bueno, creo que es algo que aprendimos también los privados, que debemos resolverlo con anticipación, entre otras cosas porque tampoco hay suficiente gente disponible para apoyar todas las necesidades, pero en ese contexto entonces estamos esperando una reconversión que simplemente tiene un objetivo o puede tener una meta. Tal vez los que lo diseñen piensen que tienen otro objetivo, pero la única meta es hacer viable el sistema de pagos, hacer nuestro cerebro cognitivamente más útil trabajando con 6 dígitos menos y facilitar la lectura de todos los documentos, etcétera. No, en términos reales no tiene ninguna otra implicación, aunque en episodios de reconversión en Venezuela y en otros países, cuando hay periodos turbulentos, cuando hay que hacerlo en medio, como nos tocó en el 18, en medio de una hiperinflación y además en una situación muy encrispada en el ámbito político, social, cambiario, bueno, las consecuencias pueden ser adversas en diversos aspectos, y sobre todo sufre la economía real porque se paraliza o hay asimetrías o inequidades en el momento preciso después de la reconversión. Hubo un gran desbarajuste en las finanzas públicas, las empresas del Estado fueron de las últimas que se prepararon, y eso generó que ese episodio de ajuste fuera más largo. Pensamos que hay, como decía, en todos esos ámbitos un poco de mejor preparación, de aprendizaje sobre el evento previo, y aunque no dudo que pueda haber eventos que se descarrilen, en general debería ser un proceso más ordenado para todos. Bien, yo dejaría mis comentarios allí, respetando el tiempo, creo que ya abusé, pero quedo a la orden si hay cualquier pregunta, comentario. Espero que me hayan oído. Perfectamente bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Ramiro, muchísimas gracias.
vamos a entrar ahorita en un pequeño proceso de preguntas. Yo opino rápidamente que nos trae buenas noticias en medio de todo este caos que vive el país, en el sentido de que no se percibe un impacto negativo comparado con la comparación que hiciste del 2018 con esta, ¿no? Y las otras dos reconversiones. Muchísimas gracias por eso, y bueno, ahora dejamos la palabra en manos de las personas que quieran formularte alguna pregunta. Richard, muchísimas gracias por concedernos este tiempo realmente bien. Si quieres que te escuche, acércate, porque sí, el micrófono está frente a Richard. Si alguien más también desea preguntar algo, ya empezó. Si alguien más desea venir, véngase. Bueno, vénganse para acá para que sea más expedito. No tengamos que estar esperando a que se... Buenas noches, gracias por estar aquí. Aquí. Bueno, háblales de ahí. Hola, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Yo tengo como una inquietud. Yo veo que me imaginé que la cosa iba a ser como que más difícil. Mi inquietud es la siguiente. Nosotros estamos manejando el 90% en dólares. Los dólares van a seguir siendo dólares y los precios van a seguir siendo lo mismo, ¿cierto? Y ¿en qué medida va a influir todo este cambio si la mayoría de nuestras transacciones son en dólares, en celes, con transferencia a las cuentas afuera? Yo no le veo como que mayor problema. Ese es mi... Sí, eso. Gracias. Gracias. Sí, no, a la orden. Efectivamente no debería ocurrir nada traumático, porque es más, sobre todo es más simple ahora que nos están quitando 6 ceros. Ustedes recordarán, el anterior nos quitaron 5 ceros. Bueno, eso cognitivamente funciona distinto, porque es que transformar 9 millones a 9 es más fácil llevar la cuenta que transformar 9 millones a 90. Y luego tener que hacer reglas de 3 para sacar equivalencias. Esto, quitar 6 ceros, yo creo que se agradece. Y además funciona mejor porque sincera mejor, por lo menos las cantidades relativas. En la literatura económica sobre reconversiones siempre hay preocupación por dos cosas. Primero, porque en el redondeo haya inequidades, que alguien salga perdiendo o no. Pero esto es relativamente más simple, y como Banco Central mandó los lineamientos técnicos para que se ajusten los sistemas, es realmente bastante simple. Si el tercer dígito da más de 5, tercer decimal, el centésima, simplemente lo pasas al número superior. Pero lo que usted dice sobre el otro comentario es que la preocupación también conductual, psicológica, en reacciones, es que alguien se aproveche de otros, pero también hay otra cosa interesante, que es que, bueno, los venezolanos estamos muy aprendidos en estos menesteres, pero en otros países, o cuando se hace una sola reconversión en mucho tiempo, las personas tienden a sentir los precios más baratos y creen que, aunque sea exactamente lo mismo, solo le cambiaste el nombre, pero va a haber una sensación, hay una sensación cognitiva, conductual, que hace que tú sientas que es más barato y que es más, pero es que va a ser más fácil comprarlo también, más fácil llevar las cuentas, y eso debería ser un buen input para el comercio, para las ventas. Las ventas tienden a beneficiarse de ese elemento conductual. Y la porción de dólares no tiene por qué variar en absoluto, pero bueno, va a depender mucho de la creatividad o no que le pongamos a algunos, porque en los momentos de cambio siempre hay gente más confundida que otra. Creo que ahora todos vamos a estar menos confundidos, es más simple por las razones que les expuse, y además lo de dólar marcado en dólares no tienes por qué sufrir ninguna reconversión, ninguna reformulación, y el proceso de pago debe ser más rápido y más simple, de manera que debería agilizar
y hacer más fácil la vida. Y creo que, bueno, no se está arreglando la economía, no se está cambiando nada estructural en el país, simplemente se va a facilitar la cotidianeidad en cuanto al pago. Gracias. Buenas tardes, Ricardo. Excelente su exposición, indudablemente, pero yo represento una firma de contadores públicos, soy miembro de ella, y casualmente hoy en la mañana estábamos analizando cómo vamos a hacer con el nuevo Bolívar digital, cómo vamos a reajustar o ajustar los capitales de las compañías, ¿no? En la reconvención anterior habíamos quitado los 5 ceros y nos quedaba pues un capital de 10 bolívares, de 1 bolívar, etcétera, etcétera. Inclusive cuando aplicábamos los ajustes por inflación a los activos correspondientes al elaborado de estado financiero. Ahora, en esta nueva modalidad, que pareciera que es lo mismo, que vamos a quitar 6 ceros, nos encontramos que inclusive hay compañías que si le ponemos un 1 o le ponemos inclusive menos de un 1, no sabemos qué capital vamos a tener y cómo vamos a hacer otra vez para aumentar ese capital digitalmente, ¿no? Vamos otra vez a tener que aportar inventarios que son reevaluados, más o menos ficticios, etcétera, etcétera. Realmente estamos confusos y particularmente hoy en la mañana no logramos dilucidar este asunto. No sé si usted me podría dar alguna luz con respecto a eso. Estoy hablando concretamente de los aumentos de capital que forzosamente vamos a tener que hacer en las distintas compañías. Sí, ese es uno digamos, de los puntos más abiertos en el sentido de que no hay una definición clara, pero creo que hay distintos segmentos. Uno es, si es lo que estamos viendo, por ejemplo, en realidad, en adición al capital, el problema fundamental viene por que el precio de la acción individual, el precio nominal de la acción individual, va a quedar en 3 decimales o más. Entonces, técnicamente no existiría. Lo que están haciendo contadores y abogados en algunas empresas, eso es un tema particularmente relevante para las empresas que cotizan en bolsa. Lo que están haciendo abogados y contadores es lo que llaman un reverse split, un split reverse. Es decir, tienen que aumentar el valor nominal de la acción. Tienen que aumentar el valor nominal de la acción, que no es necesariamente capitalizar. Aumentar el nivel, porque tiene que ver, por ejemplo, con reducir el número de acciones. Es decir, cada 100 acciones ahora es una acción y esa nueva acción tiene un nuevo valor que sí puede ser capturado por este sistema y al mismo tiempo, pues, sinceras lo que tiene que ver con la acción, no con el capital. Ahora, yo creo que esa situación se vivió en la anterior y al principio, bueno, vimos poco a poco cómo efectivamente hubo que hacer o tuvieron que hacer algunas empresas aumentos de capital y bajo la nueva modalidad, pero creo que ese va a ser un proceso, esa laguna va a depender de la premura de cada empresa y la disposición de los accionistas, pero creo que cada quien va a tener que resolver a su mejor entender dentro de esos parámetros, como ocurrió en el 18. No creo que hay una receta en los lineamientos de Banco Central. No sé si los tienen ustedes. Hay una nota técnica y unos lineamientos que publicó. Con todo gusto se los mando ahorita a Richard en lo que terminemos para que lo distribuya quien no lo tenga. Ese caso no lo contemplan ahí, pero contemplan otros casos que fueron problemáticos en el 18 sobre qué es lo que sugieren hacer y hacerlo con anticipación. Porque aquí vamos a tener un problema además grande en los registros, porque efectivamente van a tener que hacer unos arreglos en los documentos, en las actas, todos los que estén en una situación, bien por el valor individual de las acciones o bien por el monto del capital, ¿no? Disculpe que no le pueda dar una receta porque no la tengo, creo que no la hay, pero eso por lo menos va a generar muchas consultas a los que están en ese campo.
Sí, casualmente en la última parte que habla usted de los registros es precisamente donde vamos a tener el problema otra vez. Los registros, cuando estábamos haciendo la reexpresión del valor monetario de las acciones, por supuesto los registradores no lo entendían y por tanto cuando iba a presentar el valor monetario nuevo de las acciones no se estaba en ese registro a través de ese mecanismo para aumentar el capital. Me luce que esta vez vamos a tener que hacer lo mismo y otra vez hacer desaparecer este paquete accionario y crear un nuevo paquete accionario. Creo que eso es lo que va a suceder, creo yo, y creo que usted me lo está afirmando en su última intervención. Y le agradezco mucho, indudablemente, sus consejos y sus intervenciones respecto. Gracias, muy amable. Ramiro Soledad Morillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Igual. Bueno, tú sabes, ¿no? Uno no puede evitar ser periodista, ¿no? Tú, en tu gráfico que veías la inflación y los momentos y ese pico enorme que se produjo en 18 y 19, es decir, uno tiene que ver eso montado con el escenario social, el escenario político, el escenario electoral y a veces uno cree que no es así, pero a veces se dan tormentas perfectas, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad de esta reconversión, que sí coincide con una situación electoral, con una situación política, la negociación comienza mañana formalmente, pues, empezó hace tiempo, pues, la antesala, pero comienza formalmente mañana en México. Esto ocurre con cifras conservadoras. 5 millones menos de venezolanos, 5 millones de menos bocas que alimentar. Es decir, los bolívares rinden un poquito más que si tienes que cargar con 5 más. Pero adicionalmente, de esos 5 millones, y estoy siendo conservadora, porque hay números que son más, aproximadamente 2.8 son gente que tiene entre 14 y 45 años, que coincide que es la edad en la que la gente come más. La gente come menos cuando es niño y come menos cuando es viejo. Y nosotros tenemos un país hoy, supongo que viste el reportaje de la BBC de Londres que le ha dado la vuelta al mundo, sobre que ahora nosotros somos un país donde los abuelos cuidan a los niños y los papás están afuera y envían sus remesas y bueno, eso tiene unas consecuencias sociales enormes. La pregunta para ti un poco es, ¿cómo le decimos nosotros al venezolano que independientemente de que haya gente que pueda tener remesas o que pueda tener alguna cierta comodidad o cierta holgura, no importa si es $5 o $15 o $25, todo esto se trata del país que tenemos que estabilizar. Yo estoy de acuerdo contigo, este Banco Central, no te voy a decir que me gusta, pero por lo menos piensa más y le importa algo más al país y habla mejor que aquel disparate que llegamos a tener. Es decir, yo creo que nosotros tenemos un país ardido de malas noticias y de malas noticias económicas, de cuánto es, y ahora le tengo que quitar 5 ceros o 6 ceros o rueda la coma para acá o lo que fuera. En esta isla en particular, esta isla se dolarizó mucho más rápido de lo que se dolarizaron otras ciudades. Eso es fácil de entender, no es tan complicado de entender. Aquí todo el mundo habla en dólares. Aquí el pescador me cobra en dólares. Viene con el pulpo guindando y me dice, señora, son tantos dólares. Y no lo ve como nada extravagante. No lo tuvo que aprender. Yo creo que eso es una ventaja comparativa y competitiva. Tú comenzaste tu exposición saludando a la República Independiente de Nueva Esparta, ojalá así sea algún día. Por lo menos yo voy a luchar por eso. O federal, o
algo que funcione más para que los estados puedan trabajar. ¿Cuánto crees tú que puede pesar la situación electoral que se está definiendo? Enrique Capriles hoy llamó directamente a votar y que mientras tanto estamos en negociación, es decir, hay como los periodistas pudimos dar alguna buena noticia. Y yo creo que la reconversión, si se explica bien, no tiene por qué ser un drama, puede ser algo incluso conveniente. ¿Cómo crees tú que las buenas noticias pueden afectar eso? ¿O tú crees que eso va a correr aparte? Esa es la pregunta. Perdón. Muy bien, gracias. La verdad que tengo poco que añadir. Aunque yo digo que no soy analista político para no meterme en terrenos escabrosos, pero Nadie nos está viendo, no te preocupes, aquí estamos cerraditos. es una treta, ¿no? Yo te diría dos cosas, una reflexión con dos elementos basados en lo que estás diciendo. Bueno, hemos pasado muchas cosas, no somos los mismos, no es la misma economía, el petróleo sabemos dónde está. Nunca en la vida nos imaginamos que íbamos a vivir con sanciones y mucho menos que iban a pasar 4 años y falta con sanciones. Y aquí estamos, ¿no? Sí. Se han ido 5 millones, eso es verdad, sí, 6 millones, pero creo que pasamos episodios que, aunque, repito, no los hemos resuelto, no hemos cerrado esos capítulos, pero sí hemos podido, por lo menos, ingeniar etapas que nos hacen más diestros en manejar algunas cosas. Por ejemplo, manejar sanciones. El sector privado nos enredamos. Ahorita sabemos, los que están en comercio exterior saben cómo moverse. Hace 2 años estábamos aprendiendo y no sabíamos si iban a escalar y creíamos que iban a escalar y en efecto escalaron. Ahorita no esperamos que escalen. En todo caso, tenemos una remota esperanza de que se atenúen, pero no de que se pongan peores. En tercer lugar, el sector privado, esta es una óptica muy personal, por primera vez en nuestra historia quedamos solos por nuestra cuenta. Nuestra gestión de dólares, el señor del pulpo quería dólares, no tiene que ir a una carpeta de Cadivi, ni de Recadi, ni de LOTAC, ni tener que ir a un burócrata iluminado que se lo autorice. Hemos buscado la manera de salir y creo que hemos tenido que apelar no solamente a poner a prueba nuestra resiliencia, sino también apelar a buscar nuevas maneras de seguir manteniendo lo que podamos mantener de nuestras empresas vivas, pero siguen. Aquí se vaticinaba bueno, hemos tenido tal vez uno de los dramas humanitarios más grandes de la historia. No discuto eso, pero realmente hace 2 o 3 años vaticinábamos escenarios mucho más cruentos, mucho peores. Incluso cuando llegó la pandemia nos persigábamos porque si en algún lugar eso iba a ser feo era en Venezuela, porque no había ni hospitales, y si había hospitales no había agua, y si había agua no había luz, y si había luz y agua no había medicina ni médico. Entonces algo ha ocurrido donde el sector privado se ha puesto a prueba. Por primera vez estamos por nuestra cuenta. Por primera vez estamos dependiendo de lo que podamos hacer. Y por primera vez importamos más. Importamos más de importancia, no de importar productos, sino de importancia. Es decir, de la voz. La voz privada ahora pesa más. Estoy de acuerdo. Y no por una concesión, sino por derecho propio que hemos ejercido, que sin diésel, sin gasolina, pero bueno, de alguna manera llegan eso, a los supermercados llegan algunos productos y eso es el sector privado. Pero bueno, y desde el sector público, la situación, repito, no estoy diciendo que se ha resuelto nada, pero hace 1 año exactamente se estaban produciendo 320,000 barriles al día. Hoy, en la primera quincena de agosto, el promedio va por 740,000, que sigue siendo bajísimo, es inexplicable, injustificable que un país como Venezuela esté produciendo esa miseria, pero hace 1 año
estábamos en la mitad y creíamos que íbamos además a menos. Está bien, entonces subimos. Lo que quiero decir es que eso y la expectativa ahorita entre la fatiga por la pugna política y la expectativa de que algo se ha avanzado, aunque sean milímetros, pero este CNE no es el CNE de hace 2 años. Y cosas así, creo que esa es la agenda más importante para mí, la reinstitucionalización. Y ahí no sabemos ni a qué velocidad ni en qué espacio, pero bueno, tenemos que probarlo. Entonces creo que hay si hablamos de formación de expectativas, un cuadro ligeramente más favorable para buscar soluciones y también creo que hay casi por puro empirismo, un convencimiento de que un país polarizado no funciona, que es infuncional. Cuando en el medio, fuera de esos dos polos, está la mayoría que quiere trabajar, prosperar y sobrevivir, no a costa de la situación política. Creo que ese es un cambio importante y eso hace que no nos parezca cada episodio como la última batalla que solo nos va a llevar al despeñadero y a la extinción, casi como vaticinábamos cuando el 17 y el 18 nos metimos además en ese periodo tan irresponsable de gestión monetaria que hizo posible que viviéramos esa hiperinflación. Bueno, que no nos dejó otra cosa sino tener que buscar otros elementos para poder funcionar. Y uno de esos elementos fue buscar el dólar y toda su... Pero con eso tenemos una ventaja también, porque, por ejemplo, siempre decimos que, bueno, que en Venezuela nadie puede ahorrar, que en Venezuela nunca se ha ahorrado. Y la verdad es que si tú lo ves en términos internacionales y cuentas el ahorro privado venezolano afuera, que se ha ido acumulando desde los 70, cuando tú lo pones en indicadores y lo comparas con Japón, si tú quieres, que eres líder en eso, somos de los países que ahorra más, estamos entre los 3 primeros. Entonces tenemos ahorro y eso es lo que estamos aprovechando. Eso yo lo llamo desacumulación privada. Por primera vez en mis registros, desde el año 77, cuando comenzó a ser una práctica masiva y un convencimiento de que en Venezuela nunca iba a haber un dólar barato, y comenzamos a acumular como sociedad una porción, obviamente, muy poca, muy desigual, etcétera, todo lo que quieras, pero en todo caso se acumuló desde el 77 hasta el año 2018. Por primera vez en el 2018, los privados comenzamos a utilizar ese ahorro. Y esa era una reserva no escondida, pero que no estaba en la ecuación de nadie. Y eso nos ha servido para que le demos algún sustento al consumo en algunos estratos sociales, porque ¿cómo nos vamos a morir de hambre teniendo $4 en alguna cuenta o 4 Exactamente. Exactamente. Pues bueno, ese activo que no estaba en el balance. Nos dice la Universidad Católica que ahora los pobres ahorran porque tienen $3 y $4 en el bolsillo. Epa, lo dice la Universidad Católica. Y tiene razón. Para terminar mi comentario, hace 2 años, esto para mí es el indicador más dramático, tú ibas a una consulta médica de un especialista y pagabas $1 en Caracas. $1. Ahorita no hay especialista que cobre menos de 60, 70 dólares. Claro, es verdad. Y con los plomeros pegados atrás. Sí. Entonces es otro cuadro. Es otro cuadro. Yo creo que es otro cuadro. Y creo que no es tan negativo como pensábamos que podía ser. Fíjate. Creo que están coincidiendo buenas nubes o buenos vientos que nos cuesta sentirlos como buenos vientos, porque estamos todos ardidos. Somos venezolanos, pues, pero yo estaría de acuerdo contigo. Por lo menos el Banco Central ahora habla. Antes gruñía. Entonces, no es ni siquiera una crítica política, es una crítica de que un banco central de cualquier país tiene que hablar con claridad porque confunde la cosa. Muchísimas gracias, Ramiro. Por nada, gracias a ti. Bueno, Ramiro, no me queda más que
agradecerte profundamente por tu espacio, por el tiempo que nos dedicaste. Creo que dejaste una nota positiva en el ambiente. Y esta es tu casa. Nos encantaría de vez en cuando poder tener este tipo de reunión. Y cuando vengas a la isla, pues también hacerte algún tipo de atención acá en el seno de lo que es Rotary en la isla de Margarita. Así que, de nuevo, esta es tu casa, muy gentil y profundamente agradecido. También quiero agradecer a William Canito Martínez, que sin él no hubiese sido posible esta comunicación contigo, y a todo el equipo pues, que hizo esto posible, pero particularmente en nuestro departamento técnico, a Canito. Bienvenido, saludos por casa y estamos en contacto. Espero la información que vas a mandar. Seguro, yo te la mando. Un placer, un honor para mí y espero verlo pronto en persona. Gracias, Saludos. igualmente.